Buenos días. Vamos a estar hoy con un experto en contratación que conoce la materia perfectamente, es doctor en Derecho, es conferenciante, ha hecho más de 300 conferencias, 2 monografías, 60 artículos, es miembro de la Comisión de Expertos de la Comisión Europea. Muchísimas gracias por concedernos este rato para hacerle una entrevista. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días, Ángel. Mucha gente no sabrá que usted es letrado local, porque usted ha sido 12 años letrado del Ayuntamiento de Pamplona. Cuéntenos un poco su experiencia como letrado municipal, por favor. Pues efectivamente, mi inicio está ahí, bueno, mi inicio hasta hace recientes fechas, desde el año 2004, donde comencé a prestar servicios en el Ayuntamiento de Pamplona. La verdad que fue una experiencia muy buena, muy interesante, sobre todo porque yo creo que el ámbito local al final es el olvidado por muchas leyes. Precisamente ahora hemos visto un nuevo Real Decreto donde claramente se alude a la regulación estatal y quizás se olvida un poco las especialidades locales, se olvida un poco cómo es pues esa idiosincrasia local, cómo funciona la administración local, y yo tuve la oportunidad de vivirlo, ¿no? Y además, cuando se vive en la administración local, se suele vivir muy intensamente, porque los medios tampoco son los de la Administración General del Estado o los de otras entidades mucho más grandes. Entonces, lo bueno que tiene, como digo yo siempre, es que aprendes mucho, si quieres aprender, porque te toca todo, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una etapa muy bonita, donde además tuve la oportunidad de, bueno, de hacer muchas cosas, me dejaron hacer muchas cosas. Era todo el momento también de la factura electrónica, de la contratación electrónica, un montón de temas súper interesantes, pero sobre todo eso, todos los líos habidos y por haber, vamos, ahí sí que te especializabas porque te venían todos desde el minuto número 1 y normalmente además te venían y estabas un poco solo. Usted hizo la tesis doctoral sobre la modificación de los contratos en el sector público. Cuéntenos un poco su experiencia con la tesis doctoral. ¿Fue importante para usted hacer el doctorado? Pues la verdad es que yo cuando acabé de opositar, acabé en el año 2008 de opositar, dije, voy a escribir, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque yo creo que al final no hay que parar de dejar de aprender, ¿no? Y entonces empecé a escribir algún artículo precisamente sobre el recurso especial en alguna revista, en la Revista Jurídica de Navarra. Pasé a escribir otro artículo en la Revista Española de Derecho Administrativo precisamente sobre modificados de contratos y sobre todo voy a contar la verdad. ¿Por qué hice yo mi tesis doctoral? Pues hice mi tesis doctoral precisamente por problemas municipales, voy a decir. Es decir, nos encontrábamos muchas veces con que la regulación que existía en la normativa que entonces estaba vigente no abordaba la modificación de los contratos de forma real. O sea, básicamente decía que solo se podía modificar un contrato si estaba en los pliegos. Entonces, tuve la oportunidad de informar jurídicamente algunos expedientes que venían normalmente rechazados por la intervención porque decían, oiga usted, ¿cómo pretende que se modifique un contrato, este contrato donde se ha hundido ese terreno, si no estaba previsto en el pliego, ¿no? Entonces, yo como no tenía capacidades videnciales para saber qué podía pasar en una obra muchos años antes, pues decidí hacer la tesis doctoral. Aunque debo decir que al finalizar este trabajo de tesis doctoral, que por eso fue muy práctico y que está a disposición para su compra o si no para su descarga en internet, pues mi posición sobre los modificados de verdad que cambió y fue más restrictiva. Y me acuerdo que mi maestro, Martín Razquil Lizarraga, me decía entonces, tú tranquilo, porque yo decía, bueno, no sé para qué he hecho esto, lo hago pues para aprender. Y dice, algún día te darás cuenta de para qué vale hacer la tesis doctoral, ¿no? Y luego, efectivamente, tuve la oportunidad de solicitar vía currículum, concurso de méritos, participar en la Comisión Europea como experto en contratación pública y asesorar a la Dirección General del Mercado Interior, y sin padrinos de ningún tipo, lo cual no fue exento de problemas, porque sí que había otros que tenían padrinos, pues eché mi currículum a la Comisión Europea y una de las cuestiones que me dijeron que valoraron mucho fue esa componente práctica y teórica que otras personas no tenían, porque los abogados normalmente eran muy prácticos, pero les faltaba a veces ese componente más teórico y a veces los teóricos, los más profesores universitarios, aunque en la actualidad a veces no es así, pues eran muy teóricos, ¿no? Conclusión, pues eso me llevó a estar, que ya no estoy, hasta el año 2018 en la Comisión Europea. Entonces, fíjate si fue importante, ¿no? Aparte del crecimiento personal que supone y que te baja un poco los humos, porque en este mundo vemos a veces, cosa que no es tu caso y por eso precisamente yo te admiro mucho,
como a otros compañeros, hay que ser humilde, ¿no? Hay que ser humilde y hay que estar todo el día aprendiendo. Y hay personas a las que se les ve que no son humildes. Yo intento serlo, lo prometo. Entonces, yo creo que el investigar te da un poco eso, el investigar y que te corrijan una y otra vez y que te tiren el trabajo a la basura y te digan, repítelo entero, te hace que no se te suban esos humos que a veces hay a quien se le suben. Yo creo que hay que ser humildes, hay que aprender de todo el mundo, hay que seguir estudiando, hay que seguir a los que hacen cosas y tener envidias sanas, ¿no? Entonces, a todo eso me ayudó la tesis doctoral. Muy bien, ya veo que fue fructífera porque en el caso de Javier Vázquez fue importante y la humildad que tiene y su simpatía es evidente. Estamos ahora en enero del año 2021. ¿Cómo ve el panorama de la contratación pública en España en este año? Yo lo que veo son oportunidades. Yo decir, no sé si simpático, pero optimista. Yo me gusta ser optimista. Me gusta pensar que siempre hay momento para el cambio, para la innovación, ¿no? Como el crear tú también este canal. Siempre hay que estar haciendo cosas nuevas. Y yo creo que es un momento bonito para cuando alguien se cae del todo tras esta crisis del coronavirus, tras esta crisis económica que viene, cuando alguien ya se hunde, que no puedes más, que te encierran, que ves que todo está cerrado. Yo creo que es el momento de las oportunidades, es el momento de los cambios. Hemos visto que hay una nueva norma, decía antes, pues que va a hacer o pretendía hacer que se absorbieran de mejor manera más de 140.000 millones de euros. Y en la práctica lo que ha ocurrido es que en contratación pública se ha tocado muy poco. Los cambios son insustanciales. Entonces, yo en el ámbito de la contratación pública, las oportunidades que veo en el año 2021 es que tiene que haber un cambio estructural, que tiene que haber un cambio total sobre la forma de contratar, tratar más las formas conjuntas, tratar más la compra por resultados. Estamos acostumbrados a contratar personas, a contratar medios, no a contratar resultados. Lo estamos viendo también en el ámbito sanitario, ¿no? Donde habitualmente se pagan los concretos suministros del medicamento. Yo creo que hay que darle la vuelta a todo eso. Hay que pensar en pagar por salud, en pagar por calidad. Y lo mismo en el ámbito local. Y también el trasladar precisamente, ya que estamos hablando del ámbito local, trasladar al ámbito local prácticas posibles. O sea, a veces quedan muy lejos, ¿no? Hemos visto que una medida de estos fondos europeos importantes son los PERTES, pero son grandes proyectos que va a aprobar el Consejo de Ministros. ¿Cuántas entidades locales van a participar o a liderar estos proyectos? Hay algunas, las grandes ciudades, sí, pero el resto no. Entonces, yo creo que es un momento de cambio, es un momento de oportunidad, es un momento de darnos cuenta que la ley no nos va a servir de nada, entre comillas, más que para crear cosas nuevas. Es lo que le llaman ahora los sandboxes, ¿no? Es decir, vamos a utilizar herramientas, vamos a jugar con los principios y vamos a tirar para adelante con formas nuevas de hacer las cosas, porque como hasta ahora está visto que no ha servido y que hay que cambiar. Y tocar el tema de la innovación. Yo creo que innovación es la gran temida, pero es lo que hay que apoyar ahora. Hay muchas startups, scale-ups, o sea, hay muchas empresas pequeñas capaces de regenerar esto, capaces de hacer las cosas de forma distinta. Pero eso tiene que venir apoyado con lo que le llaman ese efecto tractor de la administración pública en lo que se refiere a la I+D, que no es complicado, que hay quien se empeña en hacer que si asociaciones para innovación, diálogos competitivos. Esa es un poco la diferencia también entre las grandes consultoras que a veces acuerdos marcos para selecciones de socios estratégicos, o sea, cosas raras. A veces lo más fácil, lo más sencillo y lo más rápido es lo que hace también mover esa innovación, mover esa eficiencia, ¿no? Entonces yo ahí veo las oportunidades. Muy bien. ¿Cómo ve los tribunales contractuales en este tiempo? ¿Qué valoración hace? ¿Son órganos medio jurisdiccionales? ¿Son órganos administrativos, evidentemente? ¿Qué valoración nos puede hacer? Bueno, yo lo primero es que estuve también en un tribunal de contratos 3 años y durante un tiempo también estuve analizando mucho la doctrina y ahora estoy en el otro lado, en el lado oscuro, porque ya desde el año 2016 tengo mi despacho profesional y claro, desde hacer alegaciones para administraciones públicas que ven cuestionados sus actos hasta hacer recursos para empresas o lo que fuera, pues tengo una opinión quizás diferente a cuando yo estaba en los tribunales de recurso. ¿Por qué? Porque yo creo que el mecanismo es muy bueno, es un mecanismo que genera, todo buenas prácticas. Primero porque hay independencia, cuando la hay, de ahí que yo sigo rechazando los tribunales locales, pero creo que hay independencia, creo que hay profesionalidad porque son personas dedicadas a esto, aunque es cierto que en algunos tribunales, ahora hablaremos de eso, en algunos tribunales lo cierto es que está quizás comprometido quién es el personal que realiza esas ponencias
para la resolución de los recursos. La mayoría absoluta no, pero sí que hay algunos tribunales en los que no se conoce quién es, posibles conflictos de interés y demás. Entonces, por el ámbito de la independencia o lo que se refiere a independencia, genial. Profesionalidad, genial. Conflicto de interés, cuidado con esto. Y donde veo el problema es en la rapidez. Yo ahora mismo tengo un asunto que empezó en julio y solicitamos el acceso al expediente y aún no nos lo han dado, en julio del año pasado. Entonces, como esos he tenido muchos, ¿no? De 3, 6 meses, un año, y eso me decepciona un poco. No es culpa, entiendo, de los propios, de las personas que están en los tribunales, pero sí del diseño. Es decir, es como morir de éxito. O sea, ya nadie va al recurso de reposición. Pocas. Hemos visto en el informe de justicia administrativa que lidera Silvia Díez, yo he tenido la oportunidad de leer completo, donde básicamente dice que son muy pocas las materias relacionadas con contratos públicos que van a la jurisdicción contenciosa desde que existen los tribunales de recurso especial. El problema está en la rapidez, quizás en esa cierta lotería que empiezo a aventurar, ¿no? Es decir, que antes a mí me gustaban mucho los tribunales de recurso porque había certeza, porque había seguridad jurídica. Pero ahora es verdad que a veces uno no sabe, ¿no? Puedo poner ejemplos concretos, qué pasa con las fórmulas económicas o qué pasa cuando se recurren pliegos donde hay aspectos que son nulos de pleno derecho, si se pueden combatir de forma indirecta o no y cómo. O sea, hay aspectos que te dejan un poco frío, es decir, que tú esperas una cosa y viene otra distinta, entonces ya no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, y luego, si son órganos administrativos o jurisdiccionales, creo que eso ya está resuelto, a pesar de la duda, insisto otra vez, de si todos los tribunales en España cumplen estos requisitos, pero ya hay jurisprudencia europea que ha dicho que son órganos jurisdiccionales por distintos motivos, ¿no? Yo Muy creo que bien. fue el asunto en Cataluña, ¿verdad? Y luego ha habido algunos otros asuntos. Muy bien, ¿alguna cosa más nos puede decir? No, nada, la verdad, encantado de charlar contigo, de vernos sin mascarilla, aunque sea así, pues de animarte a seguir haciendo esta labor de difusión. Yo también tengo mi propio, iba a decir videoblog, mi propio canal de YouTube, y la verdad que lo empecé a hacer con el confinamiento un poco desesperanzado precisamente por cosas que veía, pues porque hay mucha información y yo creo que desde luego que vas a saber captar con todas las personas con las que tú charles, vas a saber, desde luego, captar esas ideas y esa nueva forma de transmitir. Yo solo agradecerte que quieras contar conmigo, sabes, te tengo mucho aprecio. Ojalá Muchísimas nos volvamos gracias. a ver en Bilbao, en Huesca o donde sea la siguiente vez que nos vayamos a ver y Muy bien. nada, pues agradecerte que hayas querido contar conmigo, Ángel. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer hablar contigo. Siempre es una Igual, delicia escucharte. igual, Ángel. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día.